Bienvenidos a esta nueva explicación. Bueno, hoy vamos a desentrañar una historia fascinante, una historia muy poco contada sobre los cimientos de las artes marciales modernas. A menudo damos por sentadas las estructuras, las reglas, hasta la ropa de los dojos actuales, pero la realidad histórica es muchísimo más compleja y, la verdad, bastante contradictoria. Así que vamos a sumergirnos de lleno en esto y a explorar la historia oculta de los fundadores del karate. Veremos cómo sus decisiones forjaron el camino entre mantener intacta el alma de una tradición pura y, bueno, asegurar su supervivencia en el mundo moderno. Es una pregunta que incomoda bastante, ¿verdad? Quienes seguimos de cerca este mundo conocemos perfectamente el enorme prestigio que conlleva un cinturón negro. Pero, ¿y si resulta que esa misma tela de color es exactamente lo opuesto a lo que los creadores originales tenían en mente? Hoy vamos a desafiar esas suposiciones comunes sobre los rangos marciales y a desgranar un conflicto filosófico que lleva gestándose literalmente más de un siglo. Y esto ilustra de manera brillante el brutal choque de dos mundos. Por un lado, tenemos la tradición pura de Okinawa, sin adornos, sin rangos artificiales, centrada única y exclusivamente en la supervivencia y en forjar el carácter. Y por otro lado, la llegada a Japón continental, que trajo consigo la imposición de una estructura rígida. El gobierno japonés exigió una jerarquía, adoptando los grados del judo, los títulos formales, los famosísimos danes y, claro, todo el enfoque hacia el deporte. Fueron dos visiones completamente opuestas colisionando de frente. Pasemos a la primera parte, el mito del cinturón negro y la advertencia de Miyagi. Para entender el rechazo del maestro Miyagi hay que visualizar cómo era el karate tradicional de Okinawa. Allí sencillamente no existía el concepto de subir de nivel visualmente con cinturones de colores. Nada de eso. Se entrenaba duramente durante años en total silencio. El único grado, por así decirlo, que alguien poseía era su verdadera capacidad para defender su vida en una situación extrema y sobre todo su nivel de madurez como ser humano. Hablamos de una habilidad genuina, no de llevar símbolos externos para presumir de logros. Pero claro, en las décadas de 1920 y 1930 todo cambió drásticamente. Para que el karate fuera aceptado oficialmente, la institución gubernamental japonesa, la Dai Nippon Butokukai, obligó a copiar el sistema que Jigoro Kano había creado para el judo. De la noche a la mañana había que otorgar cinturones negros, los llamados danes, y repartir títulos altisonantes como Orenshi o Hanshi. Era el peaje, el precio a pagar por el reconocimiento oficial. Y aquí es donde brilla el pensamiento increíblemente adelantado de Choujun Miyagi. Él vio venir el futuro con una claridad asombrosa, advirtiendo sobre cómo este ascenso de danes se iba a convertir en un puro negocio. Lanzó unas advertencias absolutamente críticas. Primero, argumentó que el karate debía ser una herramienta para domar el ego, y que estos cinturones solo servían para inflarlo. Veía a los jóvenes obsesionados con lucir un trocito de tela negra. Segundo, y esto es impactante, previó la comercialización y la corrupción. Temía que el sistema terminara vendiendo rangos por dinero o por estatus social, dejando la verdadera calidad humana y la habilidad técnica en un segundo plano. Entonces, el punto crucial es este número: 0. 0 es la cantidad exacta de cinturones negros oficiales que el gran maestro Choujun Miyagi otorgó a sus estudiantes en Okinawa antes de morir en 1953. Ni uno solo. Para demostrar su punto, se resistió profundamente a estos honores comerciales. Predicó con el ejemplo absoluto, llegando a rechazar darle importancia incluso a los altísimos títulos que la propia Butokai le otorgó a él mismo. Mientras Miyagi luchaba en este frente ético y filosófico, había un problema inmenso en el plano físico: la práctica real del combate. En la Okinawa tradicional, el objetivo final era el Iken Hissatsu, es decir, incapacitar o matar de un solo golpe. Y claro, esto hacía que el combate libre a pleno contacto fuera sencillamente demasiado letal para practicarlo. Si no se podía golpear con fuerza real por riesgo de matar al compañero, ¿cómo se podía probar realmente la efectividad de la técnica? Llegamos así a la siguiente parte: el dilema de la supervivencia y la innovación de Mabuni. La historia da un giro espectacular cuando el karate llega a las universidades de Tokio y Osaka. Allí, los jóvenes japoneses ya venían de la altísima competitividad del kendo y del judo. No querían conformarse con practicar formas al aire, exigían combatir de verdad. El problema era obvio: si combatían a pleno contacto sin protección, las conmociones cerebrales y los dientes rotos harían que las autoridades prohibieran la disciplina de inmediato. Pero si solo simulaban los golpes, se perdía todo el realismo. El arte marcial estaba literalmente contra las cuerdas. Ante este tremendo dilema, Kenwa Mabuni formuló una solución radical pero brillante. Él dijo: para aprender la efectividad de una técnica hay que aplicarla. Para aplicarla con fuerza sin destruir al compañero se necesita una armadura. Mabuni era un investigador incansable, de mente muy abierta. Entendió perfectamente que la innovación mecánica y el equipamiento eran la única vía posible para salvar la esencia del impacto real sin perder vidas por el camino.
Pasemos a ver cómo se construye esto paso a paso. En lugar de inventar algo desde cero, Mabuni adaptó hábilmente el equipo de kendo. Tomó el casco, el men, y modificó la rejilla para proteger el rostro de los puñetazos. Luego adaptó el do, ese peto de bambú y cuero, para frenar las patadas a las costillas. Y finalmente añadió unos guantes gruesos y acolchados para las manos. Y así, de la necesidad de supervivencia, había nacido el Boku Kumite, el combate con armadura. Y es fundamental ahondar en estos detalles que hicieron grandes a los fundadores, cosas de las que casi no se habla, como este tremendo aporte de Mabuni a la parte deportiva y al área de seguridad. Es un legado colosal. Cada vez que vemos a un competidor moderno ponerse un peto, unas guantillas o una careta para entrar al tatami de la Federación Mundial, o vemos a niños compitiendo de forma segura, estamos viendo el resultado directo de aquella loca idea de los años 30. Él cimentó las bases absolutas de la protección que hoy permite la competición a nivel global. Entremos en la última sección, deporte, negocio y la esencia marcial. Lo realmente interesante aquí es el brutal contraste entre las intenciones puras de los fundadores y nuestra realidad actual. Originalmente, el objetivo era domar el ego y prevenir lesiones para poder entrenar con intensidad. Hoy en día, si nos fijamos en estos dos puntos, esa realidad ha sido reemplazada por clínicas de alto coste, equipos deportivos carísimos y constantes tarifas para exámenes de cinturón. El sistema de negocio comercial que tanto temía el maestro Miyagi se ha instaurado por completo. Y esto genera una barrera invisible pero absolutamente implacable. Hoy podemos ver cómo el apremiar al estudiante con metas puramente materiales y de adquisición está lamentablemente doblegando el futuro de muchos aspirantes humildes. Los elevadísimos costes de adquisición de equipos deportivos obligatorios, las cuotas de competiciones, las clínicas o talleres de élite, todo esto hace que progresar se vuelva prácticamente imposible para muchos budokas con escasos recursos, sin importar su talento o su esfuerzo real. Esta tremenda disparidad lo dice todo. A la hora de una elección oficial, un atleta de apariencia radiante para la foto, patrocinado por una marca de diseñador famoso, suele ser mucho más respaldado que un budoka menos agraciado o un karateka humilde con un uniforme desgastado que le han donado. Quizás sean ideas mías, ¿verdad? Hoy es mi reflexión, un recuerdo de muchos desaires del pasado que me vienen a la memoria, o tal vez sea solo un estado de rencor y especulación mía. Pero, acudiendo al análisis objetivo, la realidad nos muestra que los vestigios del ego se han convertido en los modelos de éxito actuales. Nos encontramos ante un escenario muy complejo. Surge la gran pregunta. ¿La disciplina, el deporte y la gerencia corporativa son líneas paralelas que en algún momento inevitablemente van a colapsar y a destruir el significado marcial original? Estas tres fuerzas operan muchas veces de formas contradictorias y parece que la balanza se inclina cada vez más hacia la rentabilidad y el espectáculo, alejándose de los cimientos filosóficos. Y con esta profunda reflexión llegamos al final de nuestro análisis de hoy. ¿Llegarán las artes marciales a convertirse únicamente en un estado comercial de élite, donde la estética y el estatus lo absorban todo? Es una pregunta que realmente invita a mirar más allá de los cinturones de colores y a cuestionar qué valoramos de verdad al pisar el tatami. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta explicación. Hasta la próxima.